Hola queridos amigos del programa Quédate en casa con los grandes escritores. Feliz de estar con ustedes como siempre. Hoy vamos a estudiar un cuento que creo yo nos va a hacer reír mucho. Tiene que ver también con los vuelos en avión, pero bueno, el que leímos de Yolanda, Pasajeros al Norte, hace unos días nos angustió mucho a todos. Era una concepción del vuelo en avión, pues una concepción, como tantas veces dije, todavía épica. En una época donde volar en avión tenía algo todavía, algo de experiencia heroica. Hoy en día ya no lo es, por supuesto, es una cosa perfectamente banal. Este tiene que ver, el cuento que vamos a ver hoy también, con un vuelo en avión, pero el tono es completamente diferente. Creo que vamos a reír mucho. Es un cuento de nuestro querido Gabriel García Márquez, de su colección de cuentos peregrinos, sus 12 cuentos peregrinos que fueron publicados en 1992. El que voy a leerles yo, concretamente, El avión de la Bella Durmiente, fue escrito en 1982. Los cuentos peregrinos, Márquez los trabajó durante unos 18 años. ¿Por qué peregrinos? Pues porque andaban con él por todas partes. Andaba con el manuscrito por todas partes trabajándolo. Debe haberlo trabajado en aeropuertos, buses, taxis, trenes, barcos, hoteles, hospitales, por todas partes. Y con mucha frecuencia, decía él, pasaban de su cabeza al bote de la basura y del bote de la basura de nuevo a su cabeza. Entonces eran cuentos peregrinos, cuentos trashumantes, digamos así. Como les digo, El avión de la Bella Durmiente fue publicado en 1982, fue escrito más bien en 1982. En el 92 por fin Márquez se decidió a publicar la colección entera de 12 cuentos peregrinos. Estaba yo en Houston, recuerdo muy bien, muy bien la mañana, y llegué yo a la biblioteca de Houston, que lo tenía todo lo que se había escrito en la historia del mundo desde las tablas de Hammurabi, desde el código de Hammurabi. Esa biblioteca lo tenía todo. Yo gasté suelas, gasté una buena parte, un buen segmento de mi vida recorriendo esa maravillosa biblioteca. Y una mañana me topé con el anuncito de que habían ya llegado a la biblioteca los cuentos peregrinos de Márquez, tan esperados. Y me precipité y por supuesto saqué el libro, era un librito verde, me acuerdo, y los leí, los devoré. Y me produjo una impresión particular. Por eso lo voy a compartir con ustedes, para que no se nos haga tan larga nuestra reunión, aunque yo por mí pasaría con ustedes 8 horas al día, yo lo sé, pero tal vez ustedes conmigo no. Y yo sé que todos tenemos cosas que hacer. Entonces voy a irlo leyendo y comentando sobre la marcha, para que no se haga necesario leerlo todo y luego volver a releer las partes que son dignas de comentario. Pero claro, con la prosa de Márquez casi todo es digno de comentar. Pero procedamos con El avión de la Bella Durmiente, que es uno de los más picarescos, de los más humorísticos cuentos de esta colección. Ya van a ver por qué lo digo, Entonces el cuento dice así: era bella, elástica, con una piel tierna del color del pan y los ojos de almendras verdes, y tenía el cabello liso y negro y largo hasta la espalda, y un aura de antigüedad que lo mismo podía ser de Indonesia que de los Andes. Estaba vestida con un gusto sutil, chaqueta de lince, blusa de seda natural con flores muy tenues, pantalones de lino crudo y unos zapatos lineales de color de las bugambilias. Esta es la mujer más bella que he visto en mi vida, pensé,
cuando la vi pasar con sus sigilosos trancos de leona, mientras yo hacía la cola para abordar el avión de Nueva York en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Fue una aparición sobrenatural que existió solo un instante y desapareció en la muchedumbre del vestíbulo. Soberbio primer párrafo, amigos, soberbio primer párrafo. Entonces tenemos una mujer que es una mujer guión epifanía, una mujer revelación, ese tipo de mujeres que se ven una vez en la vida, tal parece, si tiene uno suerte, ¿verdad? De inmediato la decreta la mujer más bella que había visto en su vida, sí, eso lo dice él y se lo creo, claro que sí. Yo he tenido esa sensación, lo que pasa es que sí, casi todos los días veo a la mujer más bella que he visto en mi vida y después al día siguiente cambio. Entonces en mi caso no funciona eso, salvo por estas semanas que hemos estado reclusos, entonces no he vuelto a ver más mujeres más bellas que haya visto en mi vida, pero es así. Con las mujeres bellas pasa como con los conciertos para piano de Mozart, que son 27, y cuando los oigo, todos son obras maestras, y estoy oyendo el 25 y me digo, este es el más lindo de todos. De pronto al día siguiente oigo el 23, no, este es el más lindo de todos. Oigo el 21, no, me equivoqué, ahora sí, ya, definitivamente, este es el más bello de todos. Pero resulta que oigo el 17, no, esto hay que replanteárselo. El 17 es el más bello de todos. Oigo el 24, no, este es superior, ahora sí. Como decían los chiquillos, al chile, este es realmente el más bello de todos. En suma que no se puede, no hay uno más bello que todos. Los conciertos para piano de Mozart en número de 27 son todos tan bellos que la conclusión a la que hay que llegar es que el más bello será siempre aquel que está uno oyendo en el momento en que lo esté oyendo, ¿verdad? Siempre será el que está uno oyendo. Y con estas mujeres tan bellas sucede lo mismo. La más bella del mundo y de la vida será la que uno está viendo en el momento en que la está viendo. Era un concepto que ya sostenía Baudelaire y que Baudelaire plantea muy hermosamente en un poema del que se llama A une passante, a una pasante, a una transeúnte. Un poema que dedica a una mujer anónima que se cruza en la calle con él. Entonces, pero esta mujer es particular, atención, es particular. En ella hay elementos muy particulares de la naturaleza, ¿verdad? Por una parte nos habla de sus trancos de leona, era felina, era una leona, atención. Nos habla de talones de lino crudo, el lino se extrae de la tela que tejen las arañas. Hay algo, por lo tanto, también entomológico en ella. Muy curioso. Tenía una chaqueta de lince, entonces vuelve a ser felina. Está entre felino, araña, entre lince, araña, león, y también con una cantidad de elementos de la naturaleza. Ojos de almendras verdes. Color de bugambilias, los zapatos los tenían también. Entonces la flora, la fauna también se ven convocados para describir la seda natural. La seda se saca de la tela de araña también. La seda es un tipo de seda, por lo menos, se extrae de la secreción de las arañas. Entonces la tenemos entre el mundo animal y entre el mundo vegetal, ¿verdad? Con elementos también, digamos, legendarios, porque lo mismo podía ser de Indonesia que de los Andes. Entonces era una mujer indeterminable, punto a uno, indeterminable, enigmática, que remite al lector
a un pasado mítico. Ya el mismo título, el avión de la Bella Durmiente, nos remite a los cuentos de Perrault y de los hermanos Grimm y de Andersen, de los cuentos infantiles de todos los tiempos, ¿verdad? Cuentos que son milenarios, la Bella Durmiente. Entonces ya el cuento nos ubica en un mundo mítico, en un mundo mítico. Todavía García Márquez nos dice que le veía cara de que podía ser de Indonesia o que podía ser de los Andes, una especie de diosa, de deidad de Indonesia o de los Andes. Y nos la describe con una mezcla de elementos que son animales y naturales, ¿verdad? El lince, la leona, la araña, y luego pues todo, las bugambilias, las almendras verdes de sus ojos, el cabello liso y negro y largo. Qué hermoso este polisíndeton, que haya usado el I. Polisíndeton es cuando hay una frase con muchos nudos. Asíndeton es cuando no hay nudos. Si yo digo, por ejemplo, al cuarto entró un caballero, alto, jibado, siniestro, sombrero de medio lado, manos en las pistolas, piernas en forma de paréntesis, mirada inquietante. Todo eso es un asíndeton, porque yo no estoy uniendo, no estoy anudando. Eso es lo que síndeton significa, nudo. No estoy anudando cada proposición con la partícula i. Y esto, y lo otro, y lo demás acá, y lo demás allá, y esto y lo demás, ¿verdad? Estoy haciendo un asíndeton, pero puedo usar un polisíndeton. Entonces uso muchas veces, uso muchos nexos, muchos nudos, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que hace justamente Gabriel García Márquez cuando dice, y tenía el cabello liso y negro y largo hasta la espalda. Las Is tienen una gran importancia aquí porque nos dan la impresión de una catarata de atributos y de una catarata de lirismo por parte del autor, ¿verdad? Como que los adjetivos se le vienen en avalancha, en medio de su arrobamiento, se le vienen en avalancha. Entonces, sí, claro, ¿verdad? El cabello liso y negro y largo hasta la espalda, y un aura de antigüedad, y sigue con los polisíndetons, con los polisíndetons, muchos nudos. Esos nudos son I, ¿verdad? Sí, le dan aquí a la prosa una fluidez, una liquidez que evoca sí, algo torrencial, evoca un narrador desbordado por lo que ve, desbordado en lirismo por lo que ve. Esa función sutil, pero muy importante, tienen aquí el polisíndeton o multinudo, que es lo que significa polisíndeton, usar muchos nudos. Muy bien, entonces ya sabemos que estamos en París, en el aeropuerto Charles de Gaulle, y que vamos para Nueva York. Sigo con el cuento. Eran las 9 de la mañana, estaba nevando desde la noche anterior y el tránsito era más denso que de costumbre en las calles de la ciudad, y más lento aún en la autopista, y había camionetas de carga alineadas a la orilla y automóviles humeantes en la nieve. En el vestíbulo del aeropuerto, en cambio, la vida seguía en primavera. Qué interesante, ahí nos está planteando Gabriel García Márquez una especie de situación de microclimas. Hay microclimas, está el microclima externo al aeropuerto, el frío, la nieve, los camiones varados a los lados de la autopista, posiblemente muy congestionada, como suele serlo, para llegar al Charles de Gaulle, si la nieve cruenta, ¿verdad? El flagelo del frío, pero en el aeropuerto reinaba la primavera. Atención que en este cuento, que es esencialmente un cuento realista, no deja Gabriel García Márquez de poner ciertas pinceladas fantásticas, muy de su cuño, muy de su estilo. Entonces el aeropuerto tenía una especie de microclima. Si el exterior estaba en invierno, el aeropuerto estaba en primavera.
Yo estaba en la fila de registro detrás de una anciana holandesa que demoró casi una hora discutiendo el peso de sus 11 maletas. Empezaba a aburrirme cuando vi la aparición instantánea que me dejó sin aliento. Así que no supe cómo terminó el altercado hasta que la empleada me bajó de las nubes con un reproche por mi distracción. A modo de disculpa, le pregunté si creía en los amores a primera vista. Claro que sí, me dijo. Los imposibles son los otros. Siguió con la vista fija en la pantalla de la computadora y me preguntó que qué asiento prefería, fumar o no fumar. Sí, muy interesante. Entonces aparece el latoso, incómodo, molesto personaje de la anciana holandesa con sus 11 maletas. Ay, Dios santo. Ah, discutir con este tipo de persona mayor, a veces un tanto cabezonas, ¿verdad? Un tanto testarudas, con sus 11 maletas, posiblemente pidiendo algún tipo de tratamiento especial, regateando qué asiento se sentaba y cuál no, y cuáles maletas podía llevar consigo, y cuáles tenían que ir en la bodega abajo. Era una cosa terrible, terrible. Estamos en el aeropuerto Charles de Gaulle, para empezar. Sí, la anciana holandesa posiblemente hablaba un francés malo, posiblemente, ¿verdad? Podemos conjeturar. Entonces la comunicación era difícil, las 11 maletas además. Si yo estuviera filmando este cuento, yo hubiera comenzado con una toma de la fila, de la hilera, de la línea india de valijas, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, hasta llegar a la escena de la anciana y su discusión acalorada con la muchacha que atiende en el mostrador. Eso es lo que hubiera hecho, hubiera comenzado por ahí para crear la atmósfera siempre pululante, asfixiante, agitato, ¿verdad? Esa atmósfera, sí, agitada, turbulenta, llena de ansiedad, llena de prisa, gentes que corren de un lado para otro, esa pululación humana que es típica del microcosmos humano de los aeropuertos. Entonces, pero bueno, nuestro protagonista no le puso atención a la larga discusión de la anciana holandesa con la muchacha del mostrador, porque se le apareció nuevamente la epifanía, la mujer caída del cielo, la visión extática, la aparición, la cuasi alucinación de aquella belleza trascendental, superlativa. Entonces quedó en tal estado de embobamiento que hasta llegó su turno y la muchacha del mostrador tuvo que llamarle la atención y regañarlo. Entonces él, como por salir del problema, le dice que sí, le dice, ¿cree usted en los amores a primera vista? Y ella le dijo, sí, claro, los imposibles son los otros. Bueno, eso es tan discutible, ¿verdad? Por supuesto, claro que todos creemos en los enamoramientos a primera vista. Todos creemos en el deseo a primera vista. Todos creemos en el embelezo a primera vista. Todos creemos en la hipnosis y el encanto a primera vista. Todos creemos en el magnetismo y en la atracción a primera vista. Todo eso es típicamente a primera vista. Lo que es más, el deseo por principio suele ser a primera vista, pero no el amor. No el amor es otra cosa. El amor no es ese deslumbramiento ante aquella mujer de belleza superlativa. No, el amor no tiene que ver con el deslumbramiento, para usar la palabra francesa, con el émerveillement, que es lo propio de los niños, el maravillarse me maravillo ante la imagen de una mujer. No, eso es claro que eso es primera vista. Podemos embelezarnos, podemos embobarnos, podemos derretirnos a primera vista. Todo eso es no solo factible, sino frecuente. Casi no hay un día de mi vida en que yo no vea una mujer que no desee a primera vista, y muchas a menudo, y varias. Lo que es más, en París tenía
costumbre de sentarme en un café, en el café de San Severán, al final de la avenida de San Michel, cerquita del Sena, y abría un cuadernito y ponía palitos. Y dice, vamos a ver de todas las mujeres que se cruzan frente a mí hoy, en la próxima hora, cuántas mujeres son deseables. ¿Cuántas mujeres me parecen deseables? ¿Cuántas mujeres podría llevarme a la cama si pudiese? Si pudiese, asumiésemos que pudiese. Asumiésemos que yo soy Don Juan de Tirso de Molina o de Zorrilla o el mejor de todos, que es el de Molière. Asumamos que tuviese ese poder. ¿Cuántas serían? A ver, y ponía palitos y palitos y palitos y palitos y palitos. Amigos, ay amigos, créanme o no me crean, me da hasta vergüenza decirlo. En una hora llegué a 190 palitos. Claro, era una enorme avenida, ¿verdad? Con mujeres que pasaban de un lado para otro, ¿verdad? Constantemente, con una pululación humana tremenda. Pero sí, llegué a 109 palitos de mujeres que deseé tan pronto las vi. Nada de qué sorprenderse. París es una ciudad muy populosa, con una población femenina enorme, con cruces de etnias que producen resultados muy bellos y muy interesantes, pieles oscuras con ojos verdes y combinaciones muy, muy hermosas, muy hermosas. Es como la paleta de un pintor que crea hermosas combinaciones a partir de los colores elementales, ¿verdad? Sí, les confieso eso, les confieso que llegué a 190 en una hora. Vean ustedes, no hacía más que poner palitos. La muchacha que me atendía estaba toda inquieta, toda intrigada. ¿Qué son esos palitos? Le digo, no, nada, no se preocupe. Es un pasatiempillo mío, le dije yo. Pero ella quedó muy intrigada. Igual me traía mis bebidas. Entonces, bueno, perdón por la digresión, un poco autobiográfica, amigos, pero tenía que decirlo. Entonces, la muchacha que atiende le responde al narrador, asumamos que es Gabriel García Márquez, asumamos que es Gabo, le dice, sí, claro que creo en los amores a primera vista, los imposibles son los otros. Bueno, yo no puedo estar de acuerdo con eso, no puedo estar de acuerdo. A primera vista puede haber todo lo que ya mencioné, pero el amor supone un largo tiempo de coagulación, un largo tiempo de fermentación, de coexistencia, compartir una serie de experiencias, bellas algunas, atroces otras, y construir. El amor es construir un nosotros. Construir a partir del tú y el yo una tercera persona que va a ser el nosotros. Y eso requiere tiempo. Eso no pasa en un día y no pasa a primera vista. Eso requiere mucha vida compartida y sueños cristalizados y otros rotos y todo tipo de cosas. Entonces, bueno, ya hice mi pequeño editorial sobre lo que respondió la muchacha. Pero, en fin, ella sí cree en los amores a primera vista, por supuesto, ¿verdad? Entonces ella le pregunta que si quiere un lugar de fumar o de no fumar. Me da lo mismo, le dije con toda intención, siempre que no sea al lado de las 11 maletas. Ella lo agradeció con una sonrisa comercial, sin apartar la vista de la pantalla fosforescente. Qué gran sentido del humor, una sonrisa comercial. Qué divertido cuando pasamos a cualquier, no sé, McDonald's, lo que Kentucky Fried Chicken o Pizza Hut o alguno de esos restaurantes, nos atiende siempre alguna muchacha con una sonrisa comercial, ¿verdad? ¿En qué le puedo servir, caballero? Nos dicen, usando un anacronismo que ya no debería ser. No sé por qué los ticos hacemos eso. ¿Por qué caballero? ¿Dónde tengo mi caballo? Lo dejé parqueado en algún lugar del restaurante mientras vuelvo por él. Un caballero es una persona que anda a caballo. Decíase de caballero un tipo de gentilhombre, de persona elegante, bien ataviada, que vestía caballo. Es un concepto totalmente decimonónico y es un anacronismo, es una cosa obsoleta. No sé por qué aquí la gente que atiende se cree o asume que es más elegante decirle a uno caballero. No, yo no soy caballero, no ando en caballo. Que me digan, está bien su orden, señor.
Soy un señor, eso es lo que soy, un señor, no un caballero. No sé por qué los ticos siempre propendemos a la cursilería en medio de nuestra menesterosidad lingüística, nuestra falta de palabra, de léxico, de vocabulario, nuestra pauperidad léxica. Cuando acudimos a alguna palabrejilla que nos suene más distinguida, caemos en lo cursi. Bueno, fin de otro editorial, amigos. Entonces, sí, ella agradeció con una sonrisa comercial. La muchacha, interesante, una sonrisa comercial es una máscara, es algo que uno se pone o se quita a la guisa, ¿verdad? Sobre su cara. Entonces ella le dijo, escoja un número, 3, 4 o 7. 4, respondió Gabo. Su sonrisa tuvo un destello triunfal. En 15 años que llevo aquí, dijo, es el primero que no escoge el 7. Bueno, ¿por qué habría de escoger el 7? Sí, la gente puede inclinarse por el 7. El 7 tiene montones de connotaciones y de relaciones de todo tipo, ¿verdad? Los 7 colores del arco iris, los 7 enanitos de Blancanieves, los 7 pecados capitales, los 7 días de la semana, todo lo que ustedes quieran. El 7 tiene una simbología profusa que no vamos a meternos a explorar acá y que hace que la gente gravite hacia el 7 naturalmente, inconscientemente. La gente, si le dan a escoger, posiblemente escrita el 7 porque es el número, junto con el 3, es el número más grávido de remotas consonancias, resonancias, resuena con un montón de cosas, ¿verdad? Muy bien. Entonces no escogió el 7 y fue el primero en 15 años en no hacerlo. La muchacha marcó en la tarjeta de embarque el número del asiento y me la entregó con el resto de mis papeles, mirándome por primera vez con unos ojos color de uva que me sirvieron de consuelo mientras volvía a ver a la bella. Solo entonces me advirtió que el aeropuerto acababa de cerrarse y todos los vuelos estaban diferidos. Un pequeño momento de poesía, descubrir que la muchacha tenía ojos de uva. Posiblemente si no hubiera visto a la divinidad que se le acababa de cruzar, hubiera dicho que era una muchacha muy bonita, pero estaba bajo el nepente, bajo el tóxigo, bajo el brebaje, bajo el veneno de aquella mujer tan espectacularmente bella. Entonces, a lo sumo, nos dice que tiene ojos como de uva. Y además, resulta que le da la noticia de que todos los vuelos están diferidos. ¿Hasta cuánto?, pregunta Gabo. Hasta que Dios quiera, dijo con una sonrisa. La radio anunció esta mañana que será la nevada más grande del año. Eso es tan propio de Gabriel García Márquez. Ahí tienen ustedes una hipérbole, ¿verdad? La nevada más grande del año. Todo en Gabriel García Márquez es así. Como cuando hacía tanta humedad en Macondo que los peces podían salir flotando en el aire porque la humedad era tan espesa, tan densa la humedad, que los peces podían volar en el aire y atravesar de un cuarto a otro de la casa y moverse en el aire como si estuviesen en el agua. Bueno, ese tipo de cosas apocalípticas que tanto le gustan a Gabriel García Márquez. Resulta que el pobre de Gabo se está yendo en el día que va a ser la peor nevada del año. Y añade Gabo, se equivocó la muchacha. Fue la más grande del siglo. Pero en la sala de espera de la primera clase, la primavera era tan real que había rosas vivas en los floreros. Y hasta la música enlatada parecía tan sublime y sedante como lo pretendían sus creadores. De pronto se me ocurrió que aquel era un refugio adecuado para la bella. Y la busqué en los otros salones, estremecido por mi propia audacia. Pero la mayoría eran hombres de vida real que leían periódicos en inglés, mientras sus mujeres pensaban en otros, contemplando los aviones muertos en la nieve a través de las vidrieras panorámicas, contemplando las fábricas glaciales, los vastos cementerios de Roissy devastados por los leones. Después del mediodía no había un espacio disponible y el calor se había vuelto tan insoportable que escapé para respirar.
más que nunca estamos en un mundo de microclimas. Afuera el invierno, afuera la primavera, pero al avanzar el día se transforma en verano tórrido, en verano de canícula, al tal punto que le cuesta respirar, ¿verdad? Bien el filazo que le mete García Márquez a los esposos cornudos reales o virtuales, ¿verdad? La mayoría eran hombres de la vida real que leían periódicos en inglés. ¿Periódicos de qué pueden estar leyendo estos señores a pierna cruzada sobre las sillas de espera del aeropuerto Charles de Gaulle? Pues de ¿qué leen los hombres, amigos? ¿Qué leen? Ya sea libros revistas de deportes, estarían tal vez leyendo France Football o L'Equipe o Marca de España, si les hubiera llegado, o estarían leyendo sobre finanzas. Los hombres no leen más que eso, o revistas sobre finanzas o revistas sobre deportes. Qué aburrido, qué tedioso. No culpo a sus pobres esposas de estar sentadas tranquilamente pensando en otros, como dice Gabriel García Márquez, y siendo ya pecadoras, ¿verdad? Si hemos de apegarnos a lo que nos dice el Evangelio. Recuerden que Cristo dijo, cualquiera que mire a una mujer con ojos lascivos, es como que si hubiese fornicado ya con ella. Terrible frase, porque equipara, le da el mismo peso ético al deseo, a la fantasía, a la imaginación, que al acto mismo. Igual de perverso es el que fantaseó al ver una mujer bella que el que se la llevó a la cama, posiblemente hasta teniendo marido. Bueno, eso es algo que yo no puedo aceptar. Simplemente no puedo aceptar. Si en efecto vamos a ser castigados igual por una pequeña fantasía sexual que por pasar a la cama y pasar al acto, pues entonces pasemos todos al acto, porque para que por lo menos el castigo haya valido la pena, para que por lo menos el castigo esté fundado, ¿verdad? Después de un gustazo, un trancazo. Pero no puede ser que nos castiguen igual a nosotros que no salimos de la fantasía que a don Giovanni, que pasaba a la acción y devastaba a sus mujeres y sus hogares y sus medios sociales. Pero bueno, y ahí estaban las señoras pensando en otros. Little do they know, los esposos que ya eran cornudos virtuales, ¿verdad? La gente no se imagina esas cosas. O bueno, los hombres no nos imaginamos esas cosas, ¿verdad? Andamos con nuestra mujer, nos sentamos, creemos que somos los únicos en procrear y alimentar nuestras pequeñas, mezquinas fantasías sexuales a la vista de una bella mujer, y no nos imaginamos que nuestra esposa o compañera o novia está haciendo exactamente lo mismo y posiblemente en tonos más encendidos y más eróticos que nosotros, ahí sentadita, recoleta y bien portada al lado nuestro. Pero la verdad es esa, la verdad es que sí, la imaginación erótica es intensa por igual en el caso del hombre y la mujer, y me inclino a pensar que la imaginación sexual es más intensa, más creativa, más heterodoxa y más audaz en sus concepciones femenina que en la versión masculina, ¿verdad? Pero bueno, volvamos a nuestro cuento. Muy bien. Afuera encontré un espectáculo sobrecogedor. Gentes de toda ley habían desbordado las salas de espera y estaban acampadas en los corredores sofocantes y aún en las escaleras, tendidas por los suelos con sus animales y sus niños y sus enseres de viaje. Pues también la comunicación con la ciudad estaba interrumpida y el palacio de plástico transparente parecía una inmensa cápsula espacial varada en la tormenta. No pude evitar la idea de que también la bella debía estar en algún lugar, en medio de aquellas hordas mansas, y esa fantasía me infundió nuevos ánimos para esperar. Muy bien, el aeropuerto, las salas de espera se han convertido en algo muy parecido, amigos, a uno de esos enormes cuadros maravillosos de Delacroix, La libertad conduciendo al pueblo, o
los cuadros de fusilamiento de Goya o los cuadros de grandes masas, ¿verdad? Que se ven en batallas y demás, de Jericó, por ejemplo, del gran Delacroix, de todos estos grandes pintores del romanticismo francés. Sí, es como un campo de guerra, como después de la batalla de Borodino, allá en Rusia, donde perdió Napoleón en 1812, bultos por acá, cuerpos por allá, soldados que se metían entre la panza de los caballos para no morir del frío, porque lo que derrotó a Napoleón no fue solamente la solidez de la armada rusa, sino el frío que se alió a los rusos, que estaban acostumbrados a él, no a los franceses. Estos soldados metidos entre los vientres de los eviscerados caballos para encontrar algo caliente, ¿verdad? Era una escena de guerra, de postguerra, una imagen apocalíptica y desastrosa. Una vez más, García Márquez y su imaginación febril pero maravillosa nos transporta a este lugar, que no deja, sin embargo, atención, de conformidad con el título otro, La Bella Durmiente, el avión de la Bella Durmiente, conserva el tono fantástico, hablando del aeropuerto como de un palacio de plástico transparente que parecía una inmensa cápsula espacial varada en la tormenta. Linda manera de ver el aeropuerto como un cápsula, una especie de palacio, ¿verdad? De palacio de plástico. A la hora del almuerzo habíamos asumido nuestra conciencia de náufragos. Las cosas se hicieron interminables frente a los 7 restaurantes, las cafeterías, los bares atestados, y en menos de 3 horas tuvieron que cerrarlos porque no había nada que comer ni beber. Los niños, que por un momento parecían ser todos los del mundo, se pusieron a llorar al mismo tiempo y empezó a levantarse de la muchedumbre un olor de rebaño. Puro Gabriel García Márquez. De nuevo, la hipérbole, ¿verdad? Los niños, que por un momento parecían ser todos los del mundo. Entonces, un montón de chiquillos que parecieran todos los del mundo en el peor invierno, en el peor día para volar, el día más frío del año, con el aeropuerto con todos los chiquillos del mundo que jamás existieron llorando, con la mujer más bella del mundo perdida en algún lugar de aquella jungla humana. Vean cómo Gabriel García Márquez propende sin llegar a ello, propende discretamente a lo fantástico, en un cuento que por lo demás está perfectamente afincado en la realidad, en un lugar físico conocido por todo el mundo, el aeropuerto Charles de Gaulle, ¿verdad? Un lugar, digamos, icónico que todo el mundo conoce. Y sí, de la muchedumbre empezó a desprenderse un olor de rebaño, y cómo no, pongamos juntos a 500 personas en un solo recinto y verán ustedes a qué comienza a oler aquello. Y no eran 500, con seguridad eran 1000, ¿verdad? Muy bien, así nos sigue narrando Gabriel García Márquez. Era el tiempo de los instintos, nos dice. Lo único que alcancé a comer en medio de la rebatiña fueron los 2 últimos vasos de helado de crema en una tienda infantil. Me los tomé poco a poco en el mostrador, mientras los camareros ponían las sillas sobre las mesas a medida que se desocupaban, y viéndome a mí mismo en el espejo del fondo, con el último vasito de cartón y la última cucharita de cartón, y pensando en la bella. Tiene que haberse visto con risa aquel extraño personaje, náufrago en la más famosa capital de Europa, sin embargo en estado de naufragio, varado, no se sabe cuándo va a salir el avión, se teme que sea dentro de muchas horas, y tomándose los 2 últimos vasitos de helado que quedaban en el lugar. Ahí, solo, égaré, dirían los franceses, ¿verdad? Extraviado. Por poco una especie de Robinson Crusoe, perdido en medio de la muchedumbre.
Les recuerdo, amigos, en algunos de nuestros comentarios nos habíamos hablado del filósofo alemán Max Scheler. Max Scheler, les voy a repetir esto porque es un concepto muy importante. Max Scheler, que es el fundador de la antropología filosófica, decía que había tres tipos de soledad. La soledad física, un hombre perdido en mitad del Sahara. Bueno, evidentemente está físicamente solo. La soledad social, una persona que está en una ciudad llena de gente, de 3, 5 millones de habitantes, pero no habla la lengua del lugar, no tiene un solo amigo, no tiene un conocido, no tiene nadie con quien dialogar, no sabe dónde está la embajada de su país, no está allí ella físicamente solo, evidentemente no está rodeado por una multitud de 5 millones de viejos, pero está socialmente solo. Y la tercera soledad, que hablaba Max Scheler, es la soledad moral. Una persona que está en una ciudad muy populosa y sí habla la lengua del lugar y sí tiene montones de amigos, por montones, y novia o esposa y familia y familiares. Y claro, pasa su vida bien, pero a un nivel íntimo, profundo de su corazón, siente que sus axiologías, su axiología ética, su axiología moral, su axiología política, su axiología religiosa, su axiología humana, su axiología deportiva, su axiología estética, que todos sus valores, los que él profesa, van a contrapelo de la sociedad, que él va nadando contracorriente, como decía Ortega y Gasset en la Revolución de las Masas. Irónicamente, atención, esto no es para tomárselo en serio, decía, ser diferente es ser indecente. Entonces, esa indecencia, entre comillas, del solitario era lo que Max Scheler llamaba la soledad moral. Entonces, recapitulo, la soledad física, la soledad social y la soledad moral. En este caso, Gabo está socialmente solo, no está en un desierto, no tiene problemas axiológicos con esa muchedumbre porque no sabe ni siquiera qué valores profesan, entonces no tiene caso cuestionarse eso, pero está socialmente solo. Está rodeado de extraños, no hay una voz amiga, una cara familiar, alguien, nadie que hable español a la par, está socialmente solo. Muy bien, entonces resulta que los niños parecían ser todos los niños del mundo. Muy bien. Entonces, tomó lo último que quedaba de comer en un mostrador mientras los camareros ponían las sillas sobre las mesas, que es un gesto tan desagradable, es un gesto tan hostil, ya es cuando lo están echando a uno, ¿verdad? Es un gesto muy violento y muy inelegante, ¿verdad? Mientras los camareros ponían las sillas sobre las mesas a medida que se desocupaban, y viéndome a mí mismo en el espejo del fondo con el último vasito de cartón y la última cucharita de cartón y pensando en la bella. El vuelo de Nueva York, previsto para las 11 de la mañana, salió a las 8 de la noche. A ver cuánto tenemos allá ahí de decalage, de retraso. Serían 8 horas, 9 horas, no, 9 horas más tarde, de las 11 de la mañana a las 8 de la noche, sí, 9 horas de retraso. Pongamos que le haya tomado, y estamos siendo muy optimistas, 1 hora llegar del aeropuerto al Charles de Gaulle. Ya eso son 10 horas en estado de transhumancia. 10 horas de tránsito, ¿verdad? 1 en carro y 9 que se le vienen de espera en el aeropuerto. Cuando por fin logré embarcar, los pasajeros de la primera clase estaban ya en su sitio. Es así siempre, y da mucha cólera, por cierto, y una azafata me condujo al mío. Me quedé sin aliento. En la poltrona vecina, junto a la ventanilla, la bella estaba tomando posesión de su espacio con el dominio de los viajeros expertos. Si alguna vez escribiera esto, nadie me lo creería, pensé.
y apenas intenté en mi media lengua un saludo indeciso que ella no percibió. Bueno, tremenda sorpresa. Resulta que el Aleas, el fatum, el destino, los buenos hados, lo que ustedes quieran, lo ubicó en el sillón contiguo a la bella durmiente, con la que intenta un primer amago de saludo que ella ni siquiera advirtió. Se instaló como para vivir muchos años, poniendo cada cosa en su sitio y en su orden, hasta que el lugar quedó tan bien dispuesto como la casa ideal donde todo estaba al alcance de la mano. Mientras lo hacía, el sobrecargo nos llevó la champaña de bienvenida. Cogí una copa para ofrecérsela a ella, pero me arrepentí a tiempo, pues solo quiso un vaso de agua y le pidió al sobrecargo, primero en un francés inaccesible y luego en un inglés apenas más fácil, que no la despertara por ningún motivo durante el vuelo. Su voz grave y tibia arrastraba una tristeza oriental. De pronto ya fabula, conjetura, imagina, cree don Gabriel García Márquez que era alguna especie de divinidad o princesa de oriental, con una voz grave y tibia. Qué linda sinestesia. Recuerden ustedes lo que eran las sinestesias, ya hemos hablado de ellas más de una vez. Acuérdense de la palabra aestesis. Aestesis es sensación, es la raíz de estética. Aestesis, aestética, la parte de la filosofía que estudia las sensaciones en tanto no son suministradas por nuestros 5 sentidos. Pues muy bien. Resulta entonces que la sinestesia, cuando dice cuando nos habla de esa especie de microcosmos que la bella construye, de casa ideal, como dice, ¿verdad? Y se instala como es algo, es una conducta tan femenina, tan pronto se sienta, crea una especie de ¿cómo llamarlo? De hogar, de reducto, de base, de microcosmos, de burbuja, de nido, si prefieren, de no sé cómo llamarlo, pero es muy bonito, es un rasgo muy bello, se apropia de su entorno, se hace dueña de su entorno, se dice, esto es mío, esta es mi periferia y nadie me la va a traspasar. Ni siquiera quiero que me hablen, no me interpelen, voy a dormir, no quiero ser molestada. Emito órdenes estrictas de que no me molesten en todo lo que dure el viaje. Y volvemos, tomo el hilo a la sinestesia. Sinestesia, la partícula sin la encontramos en sinergia, sinfonía, sinfonos, sonar juntos, ¿verdad? Sinfonía, sincronía, sinagoga, síntesis, sincrético. Esa partícula sin significa juntos. Sinestesia significa sensaciones juntas. Hacer una especie de implosión entre sensaciones que pertenecen a registros diferentes. Por ejemplo, una voz, ¿cómo podría ser tibia? Tibia tiene que ver con el sentido del tacto y voz tiene que ver con el sentido auditivo. Sin embargo, Márquez propone en el mejor estilo poético que era una voz tibia. Y es muy bello. Sí, ya lo creo que hay voces tibias, como las hay frías, gélidas, y las hay hirvientes, ¿verdad? Acuérdense cuando Baudelaire, que es uno de los grandes padres de la sinestesia, del uso de la sinestesia en la poesía, esa correspondencia entre sensaciones de sentidos diferentes, decía, hay perfumes dulces como los oboes, il y a des parfums doux comme les hautbois, hay perfumes dulces como los olores. Perfumes es olfativo, dulces es gustativo y oboes es auditivo. Entonces está creando una doble o triple sinestesia diciendo que hay perfumes dulces, como podría ser un perfume dulce, como los oboes. El sonido de un oboe es dulce necesariamente.
Eso es muy interesante, ¿verdad? En música siempre estamos usando sinestesias. La nota fue muy, ese pianista tiene un sonido muy cálido, cálido decimos, ¿verdad? O no, tiene un sonido muy chillón, muy agudo, muy punzocortante, muy violento, muy percusivo. Es un sonido agrio, es un sonido áspero, es un sonido, etcétera, etcétera. Entonces, cuando mezclamos sensaciones de un registro sensorial con otro, creamos una sinestesia. Cuando yo digo una voz es tibia, estoy mezclando el registro táctil de la tibieza con el registro sonoro. Es una figura de estilo y es un recurso poético usado por montones de poemas en todo el mundo. Y nos dice Gabriel García Márquez, si alguna vez escribiera esto, nadie me lo creería, pensé, dice él. Pero yo sí se lo creo, como se lo están creyendo ustedes, estoy seguro. Yo sí le creo lo que vivió. Muy bien. Se instaló como para vivir muchos años, poniendo cada cosa en su sitio y en su orden, hasta que el lugar quedó tan bien dispuesto como la casa ideal donde todo estaba al alcance de la mano. Mientras lo hacía, el sobrecargo nos llevó a la champaña de bienvenida. Cogí una copa para ofrecérsela a ella, pero me arrepentí a tiempo, pues solo quiso un vaso de agua. Atención, segundo conato de comunicación. Intentó un saludo que ni siquiera oyó. Ahora intentó pasarle la copa, pero cambió a última hora de parecer. Lleva dos conatos de comunicación que no le funcionan, ¿verdad? Pues solo quiso un vaso de agua y le pidió al sobrecargo primero un francés inaccesible y luego un inglés apenas más fácil que no la despertara por ningún motivo durante el vuelo. Su voz grave y tibia arrastraba una tristeza oriental. Seguimos entonces, amigos. Cuando le llevaron el agua, abrió sobre las rodillas un cofre de tocador con esquinas de cobre como los baúles de las abuelas y sacó 2 pastillas doradas de un estuche donde llevaba otras de colores diversos. Atención, va con un cofrecito de las maravillas. Esas pastillas tenían que ser doradas como piezas de oro, como luises de oro, que era la moneda más cara de la Francia en tiempos de Napoleón y de los reyes, los luises de oro. Las pastillitas podrían haber sido de cualquier color, pero de nuevo la proclividad mágica de García Márquez nos devuelve al mundo palaciego y legendario, y las pastillitas hace que sean doradas, como si formasen parte de un pequeño tesoro. Hacía todo de un modo metódico y parsimonioso, como si no hubiera nada que no estuviera previsto para ella desde su nacimiento. Por último, bajó la cortina de la ventana, extendió la poltrona al máximo, se cubrió con la manta hasta la cintura sin quitarse los zapatos, se puso el antifaz de dormir, se acostó de medio lado en la poltrona, de espaldas a mí, y durmió sin una sola pausa, sin un suspiro, sin un cambio mínimo de posición durante las 8 horas eternas y los 12 minutos de sobra que duró el vuelo a Nueva York. Entonces ya sabemos que nuestro pobre amigo tuvo que esperar 9 horas en el aeropuerto, más una que habrá durado el taxi, ya son 10, ahora son 8 de vuelo de París a Nueva York, ya va 18, y en Nueva York tendrá que coger un taxi que durará otra hora, llegando 19 horas habría durado su llegada a su destino. Toda una saga, ¿verdad? Toda una pequeña aventura. Esta es una pequeña aventura. Tiene también su lado épico, su lado heroico, ¿verdad? Estar en ese campo de guerra que se transformó el aeropuerto, y con la comida que mermaba, y con los chiquillos que eran como una especie de enjambre de demonios que no dejaban oír a nadie, gritando y chillando. Hay también un componente épico en el cuento, si lo vemos así. Entonces, la Bella Durmiente entra en un estado catatónico, prácticamente cataléptico, podríamos decir. No mueve un músculo, señores.
no cambia el ritmo de respiración, no se le desacomoda un cabello en esas 8 horas que duró el viaje, recostada dándole la espalda a este pobre Gabo que muere de deseo, teniendo a su lado a la mujer más bella del mundo, que no quiere ser interrumpida, con la cual no puede hacer small talk, hablar sobre el clima o la meteorología o cuánto duró el viaje o si el avión es cómodo o no cómodo o si van a comer para servir comida o no comida. No puede, no tiene. Ella vetó toda posibilidad de comunicación. Don't trespass. Le puso a su ser un enorme rótulo que dice Don't trespass, ¿verdad? Perro furioso adentro, Don't trespass. Muy bien, seguimos con nuestro relato. Fue un viaje intenso. Siempre he creído que no hay nada más hermoso en la naturaleza que una mujer hermosa, de modo que me fue imposible escapar ni un instante al hechizo de aquella criatura de fábula que dormía a mi lado. Sí, una vez más, de fábula, concretamente de la fábula del cuento La Bella Durmiente del Bosque. Una vez más, Gabo echa mano del registro mítico y del registro fantástico, ¿verdad? Aquí estamos por poco, estamos en el mundo de Hans Christian Andersen, de Perrault, ¿verdad? De los hermanos Grimm por poco, trasladados al mundo ultramoderno de un aeropuerto europeo en el año, tal vez les cuento, fue escrito en 1982, digamos que esto lo vivió en 1982. El sobrecargo había desaparecido tan pronto como despegamos y fue reemplazado por una azafata cartesiana que trató de despertar a la bella para darle el estuche de tocador y los auriculares para la música. Le repetí la advertencia que ella le había hecho al sobrecargo, pero a la azafata insistió para huir de ella misma que tampoco quería cenar. Tuvo que confirmársele el sobrecargo y aún así me reprendió porque a la bella no se hubiera colgado en el cuello el cartoncito con la orden de no despertarla. Pobre Gabo, de metiche, para tratar de simplificar las cosas y decir, no, señora, ella no quiere agua, no va a querer cena, no va a querer café, no va a querer nada, no quiere el estuche de tocador, ella tiene todo en un baúlcito misterioso aquí de los tesoros, no quiere auriculares para la música, no va a oír música, ella está en estado de catatonia, está ausente del avión, está en otro mundo. Pero por supuesto, la azafata es una azafata cartesiana. Por supuesto que esto hace alusión a Descartes, el gran matemático, y gran científico, y gran escritor, y gran pensador francés, el filósofo, el padre de la modernidad en filosofía. El más grande filósofo que medió entre Aristóteles y él, esos que fueron 18 siglos que pasaron entre Aristóteles y Descartes. Descartes es el más grande filósofo de toda esa larga noche del pensamiento que fue cuando el mundo entero acogió las enseñanzas de Aristóteles como si fueran la verdad absoluta, no se cuestionaba. Si Aristóteles decía que los sapos tenían pelos, pues la gente aceptaba que los sapos tenían pelos. Bueno, estoy exagerando. Aristóteles dijo cosas maravillosas en su filósofo inmenso y no tengo por él más que respeto, pero sí, dijo muchas tonteras, dijo muchas cosas que son biológicamente absurdas y que hoy sabemos que no son así, ¿verdad? Descartes fue el hombre que vino a transformar todo eso, proponiendo un nuevo modelo cognitivo, un nuevo método filosófico, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero una azafata cartesiana, imagínense ustedes, yo tuve que lidiar con tantos funcionarios cartesianos en París, amigos. Y es que los funcionarios tienden a ser cartesianos en todas partes. Los burócratas tienden a ser cartesianos, sobre todo si son burócratas de rango inferior. Es cuando más cuadrados, más cuadriculados son, más tiesos, más rígidos, más innegociables, más pétreos. Son una cosa inaguantable. Yo los detesto, ¿verdad? Los burócratas cartesianos, ¿verdad? Que se complacen en decir no.
No, señor, aquí faltan 2 sellos. Mientras faltan 2 sellos no le puedo aprobar la petición. Pero los sellos me dijeron que no, no, señor, mientras no, no. Pero me aseguraron que no, señor, es imposible, no. Pero es que me dijo, no, señor, no, no, traiga los sellos y vemos a ver qué se puede hacer. Cuando uno topa con ese tipo de personajes, lo que hay que hacer es anotarlos en una libretita para usarlos después en un maravilloso cuento de estilo kafkiano en el que nos criticamos y nos burlamos del cartesianismo oficinesco, del cartesianismo de burócrata de segundo, tercero, cuarto rango, ¿verdad? O así que una azafata cartesiana, es decir, necia, insistente, cuadrada, quería darle a toda costa el auricular, el estuche, etcétera, e incluso regañó a Gabo porque la muchacha no se había puesto el gafetito con el nombre de ella, cosa que no era cuestión de Gabo. La azafata habrán asumido quizás que eran pareja y que era su deber haberle puesto el gafete. Entonces ya hasta regañado salió el pobre de Gabo. Seguimos. Hice una cena solitaria, diciéndome en silencio todo lo que le hubiera dicho a ella si hubiera estado despierta. Su sueño era tan estable que en cierto momento tuve la inquietud de que las pastillas que se había tomado no fueran para dormir, sino para morir. Antes de cada trago levantaba la copa yo y brindaba. A tu salud, bella. Sí, Gabo no deja de referirse a ella, no deja de homenajearla, consciente o dormida, de manera real o virtual. Todo lo que hace en el avión es un homenaje a ella, todo lo que hace en el avión es una genuflexión ante ella. Todos sus gestos le van dirigidos, todos sus gestos se los dedica desde el fondo del corazón. Brinda por ella, que ni siquiera sospecha lo que Gabo está haciendo. Brinda, aunque ella no la oiga, ya lo hace por él, lo hace por darle salida, darle un exutorio, darle salida al sentimiento de embelezo, de hipnosis profunda que lo embarga. Amigos, amigas. No es todos los días que le toca a uno ir sentado a la par de un avión de literalmente la mujer más bella del mundo, si hemos de creer las palabras de Gabo. Es que entiendan la coyuntura, entiendan la intensidad de la coyuntura, entiendan la tentación que de Gabo de haberse aproximado a algo tan bello, ahí a centímetros de él, y sin embargo absolutamente, ya no diré intocable, inabordable, ni siquiera tocada por la voz, ¿verdad? Seguimos con el cuento. Terminada la cena, apagaron las luces, dieron la película para nadie y los dos quedamos solos en la penumbra del mundo. Muy a lo Gabriel García Márquez. No es cualquier penumbra. Pudo haber dicho, los dos quedamos solos en la penumbra. No, es la penumbra del mundo. Siempre ese componente apocalíptico de Gabo, como si no volviese a haber una penumbra, como si esa era la última de las penumbras en la historia del mundo, ¿verdad? La tormenta más grande del siglo, de nuevo en el mundo hiperbólico de Gabo, la tormenta más grande del siglo había pasado y la noche del Atlántico era inmensa y límpida y el avión parecía inmóvil entre las estrellas. Un gran lirismo infunde Gabo a su prosa aquí. La presencia de esa bella evidentemente le ha inyectado a su prosa un alto coeficiente de lirismo, de poesía, de metáfora, de fluidez, de musicalidad, ¿verdad? Sí, el avión inmóvil entre las estrellas arriba en el firmamento, esa especie de cielo estrellado, sí, oscuro, manto negro, lleno de huequecitos a través de los cuales podemos ver alguna misteriosa luz enorme que estuviese más allá de aquel manto de tinieblas. Y abajo la tiniebla absoluta, puesto que van sobre el mar. Tiniebla absoluta.
Quizás algún barco en algún momento con las luces pueda discernirse, pero de lo contrario es ir suspendido sobre una infinidad de oscuridad y en la cabeza esa especie de, repito, de capa o de enorme, a ver, ¿cómo lo podríamos ver? Cobija, sudario, hubiera dicho Edgar Allan Poe, lleno de huequecitos como hechos con alfiler, a través de los cuales se colase la luz de un mundo hecho de resplandor puro, ¿verdad? Algo así es la noche, la noche estrellada sobre el océano. Y dice Gabo, entonces la contemplé palmo a palmo durante varias horas, y la única señal de vida que pude percibir fueron las sombras de los sueños que pasaban por su frente como las nubes en el agua. Estamos en un registro de absoluto lirismo, este símil es bellísimo. Entonces, claro, las sombras de las nubes sobre el lienzo acuático abajo producían sombras, como los sueños producían sombras sobre la frente de la bella. Atención que tiene que irla observando muy de cerca y muy detenidamente para percibir eso. Y mil veces he pensado, yo también, lo he pensado a menudo, lo he escrito también. Cuando uno sueña, no se verá en la frente de uno algo. No pasarán ciertas sombras, ciertas siluetas, ciertas figuras danzantes o grotescas o gesticulantes. La frente no se convertirá como una especie de pantalla o de cinematógrafo o de juego de sombras chinas, donde tenemos siquiera un reflejo de las misteriosos visitantes que pueblan nuestra mente mientras dormimos, ¿verdad? Se me ha ocurrido pensar en eso, ¿verdad? Y aquí lo piensa también Gabriel García Márquez. Tenía en el cuello una cadena tan fina que era casi invisible sobre su piel de oro, las orejas perfectas sin puntadas para los aretes, las uñas rosadas de la buena salud y un anillo liso en la mano izquierda. Amigos, hay que estar muy cerca de una mujer para ver que no tiene aretes, para ver el rosadito del pabellón auricular, para ver las uñitas rosadas, etcétera, etcétera. Está claro que Gabo está absolutamente prendado de ella, prendado y prendido de ella. Como no parecía tener más de 20 años, me consolé con la idea de que no fuera un anillo de bodas, sino el de un noviazgo efímero. Consolarse. ¿De consolarse de qué, amigos? Ya para consolarse tiene que haber alimentado alguna ilusión, algún espejismo, alguna fantasía de que quizás por llegados a tierra podría seducirla y obtener de ella algún tipo de amistad o de intercambio, de comercio hombre-mujer. Y se ilusiona pensando que el anillo sea un anillo no sea un anillo de bodas, sino a lo sumo de noviazgo. Y entonces Gabriel García Márquez inserta aquí unos versos muy bellos de Gerardo Diego. Saber que duermes tú, cierta, segura, cauce fiel de abandono, línea pura, tan cerca de mis brazos maniatados, pensé, repitiendo en la cresta de espumas de champaña el soneto magistral de Gerardo Diego. Sí, este es un poema maravilloso de Gerardo Diego. No lo voy a leer aquí entero porque eso constituiría una digresión tal vez excesiva. Gerardo Diego es uno de los grandes poetas españoles del siglo XX, contemporáneo de cualquiera de los grandes, de Alberti, de Vicente Alexandre, de Juan Ramón Jiménez, de Unamuno, de cualquiera de los grandes poetas, Jorge Hernández, cualquiera de los grandes poetas españoles del siglo XX. Claro, se están olvidando muchos, Federico García Lorca, caramba, Cernuda, muchos nombres. Gerardo Diego, ¿qué lo perjudicó?
¿Qué lo perjudicó en las letras? Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes que están oyendo este cuento conocen a Antonio Machado y conocen a Jorge Hernández por Las Nanas de la Cebolla y conocen qué sé yo, a Juan Ramón Jiménez por Platero y yo, ¿verdad? Elegía Moguereña, como él la llama, pero no conocen a Gerardo Diego. Gerardo Diego era simpatizante del régimen franquista, entonces se quedó en España cuando triunfó, cuando Franco aplastó las fuerzas republicanas que dieron origen a la terrible guerra civil de España, a la Revolución Española, que comenzó del 36, terminó el 39. Realmente esa Revolución Española es el verdadero comienzo de la Segunda Guerra Mundial. A nosotros nos dicen que fue en el 39, ¿verdad? La invasión a Polonia de Alemania, pero no. Realmente la guerra como conflicto, como colisión ideológica entre el hipercolectivismo de Rusia y el capitalismo rampante de Occidente, como colisión ideológica, Segunda Guerra Mundial, comienza realmente en el 39 en España. Así lo veo yo y creo que la historia debería ser reescrita de esa manera. Tengo la pretensión de que eso debería ser así. Y Gerardo Diego, tuvo una posición, a diferencia de la vasta mayoría de sus colegas, artistas y escritores, ¿verdad? Pablo Casals, Pablo Picasso, Juan Gris, Joan Miró, etcétera, Unamuno, Ortega y Gasset, Manuel de Falla, Machado. A diferencia de todos esos grandes españoles, se quedó en España y quedó muy estigmatizado por su asociación con Franco. Pero ya de esto pasó mucho tiempo, ya esto tenemos que olvidarlo y es hora de redescubrir a Gerardo Diego como el gran poeta que es. Y yo he tenido el gozo de hacerlo. Amigos, no le va la saga a nadie. Gerardo Diego es tan grande poeta como Antonio Machado. No se van a defraudar si lo leen. Repito el versito que cita García Márquez de él. Saber que duermes tú, cierta, segura, cauce fiel de abandono, línea pura, tan cerca de mis brazos maniatados, pensé, repitiendo en la cresta de espumas de champaña el soneto magistral de Gerardo Diego. Gabriel García Márquez lo admiraba profundamente a Gerardo Diego. Y se repite esos versos en la cresta de espumas de champaña que él bebe solo, puesto que su amiga, por supuesto, va en estado cuasi comatoso. Muy bien. Luego extendí la poltrona a la altura de la suya y quedamos acostados más cerca que en una cama matrimonial. El clima de su respiración era el mismo de la voz y su piel exhalaba un hálito tenue que solo podría ser el olor propio de su belleza. Qué noción más interesante, considerar que la belleza huela, que hay un olor propio a la belleza, que la belleza dimane un olor. Es otra sinestesia y una soberbia sinestesia. Porque el concepto de belleza atañe a todo, a la vista, al oído, al tacto, al sabor, al olfato, a todo. Y pensar que la belleza tenga un olor, tal vez la fealdad tiene un olor también, tal vez la horripilancia tenga un olor, o presumo, correlativamente horripilante, pero Márquez, en el registro altamente poético en que está, nos dice que el olor propio de su belleza, nos dice. Y de nuevo, esta bella durmiente, vean ustedes qué interesante, crea en torno a sí un microclima. Ella va dentro de su propio microclima, el hálito tenue, tibio, que ya sintió García Márquez, tibio, rodeada de tibieza, como de un nimbo, como de un aura de tibieza, de hálito, un clima que ella crea y es para él solo posible. Y sí, y él acostado a la altura de dos camas de una cama matrimonial y más cerca de ella de lo que estaría una pareja. Pobrecito Gabo,
Amigos, pónganse en su lugar, pobrecito, qué suplicio. Esto es el suplicio de Tántalo, lo que los griegos llamaban un suplicio tantálico. Tántalo era aquel personaje de la mitología griega que estaba hundido en un pantano, que el agua le llegaba hasta la cintura, no tenía ninguna roca o asidero a la cual agarrarse para alzarse sobre su nivel, y del techo pendían manjares, frutas, verduras, ambrosía, todo tipo de deliciosas cosas para comer y para aplacar la sed, y Tántalo ahí, a unas pulgadas de poder tocarlas, pero no podía porque estaba hundido en el pantano, y estiraba sus brazos para arriba y brincaba y no las lograba siquiera ni rozar con la piel, y estaban ahí casi al alcance de su mano, y más brincaba y más se le alejaban y más se le alejaban. Todo aquel mundo de gratificación, de plenitud, de sabores exquisitos, y Tántalo eternamente condenado a aquel pantano, con todo lo que lo pudo haber feliz, ahí, inminente, casi al alcance de la mano, pero siempre incapaz de siquiera rozarlo. Esto es lo que se conoce como un suplicio tantálico, el suplicio de Tántalo. Bueno, Gabo aquí está viviendo el suplicio de Tántalo, pero en la dimensión erótica del suplicio. Me parecía increíble. En la primavera anterior había leído una hermosa novela de Yasunari Kawabata sobre los ancianos burgueses de Kioto, que pagaban sumas enormes por pasar la noche contemplando a las muchachas más bellas de la ciudad, desnudas y narcotizadas, mientras ellos agonizaban de amor en la misma cama. No podían despertarlas, ni tocarlas, y ni siquiera lo intentaban, porque la esencia del placer era verlas dormir. Aquella noche, velando el sueño de la bella, no solo entendí aquel refinamiento senil, sino que lo viví a plenitud. Entonces, Gabo nos cuenta de estos ancianos de Kioto que practican el suplicio de Tántalo, sí, son discípulos de Tántalo, no hay duda, y se someten a este tremendo suplicio, dormir con mujeres desnudas a la par de ellos en la misma cama, pero el juego consiste en no tocarlas. El juego consiste en aprender a disfrutar de la sed devorante, de la sed quemante, no del agua, que sería tocarlas y hacerles el amor y la satisfacción, no. Aprender a gozar de la sed, del martirio de la sed. Eso es, hacer de la sed conducta un poco histérica, me parece a mí, es un rasgo de histeria. Aprender a gozar de la sed más que de su satisfacción, que es el agua. Aunque no es una cosa tan disparatada, amigos, porque la verdad en la vida es tantísima la sed que padecemos. Yo en la esquina de la avenida San Michel, poniendo palitos y contando cuántas mujeres deseé esa tarde para llegar a la suma de 190 en una hora, yo haciendo eso, imagínense ustedes, estaba igual, estaba encarnando el mito de Tántalo. Entonces, bueno, quizás no. Los viejillos, los ancianos de la ciudad de Tokio son mucho más abyectos que yo. Aquí hay claramente una forma de la prostitución. Claramente son mujeres pagadas por dormir desnudas a la par de hombres. La única cosa es que les tienen prohibido tocarlas, rozarlas. Ni siquiera con el aliento pueden rozarlas. Y los ancianos se retuercen, sufren, agonizan, sudan, disfrutando de esa sed que les quema la entraña, ¿verdad? Sin poder saciarla. Qué práctica tan curiosa, pero la entiendo, amigos. La entiendo. A ver, no la apruebo. No querría que se instituyera semejante práctica en Costa Rica. No quisiera que se hiciera un salón de ese tipo de cosas.
La censuro porque es una forma de la prostitución y estoy en contra de la prostitución en cualquiera de sus manifestaciones posibles. Pero la entiendo el principio operativo detrás de este suplicio-éxtasis de los ancianos, ¿verdad? ¿Quién iba a creerlo? Dice Gabo. Con el amor propio exacerbado por la campaña, yo, anciano japonés a estas alturas de mi vida, reflexiona Gabo, y luego prosigue con su relato. Creo que dormí varias horas, vencido por la champaña y los fogonazos mudos de la película, y desperté con la cabeza agrietada. Sí, por supuesto, la champaña, el licor, ¿verdad? La altura del avión, la cabina presurizada, estar oliendo las emanaciones de los otros 250 pasajeros que van en el vehículo. Sí, claro que el sonido uniforme, monocorde, isócrono del motor también va generando un dolorcito de cabeza. Fui al baño, dice Gabo. 2 lugares detrás del mío yacía la anciana de las 11 maletas, despatarrada de mala manera en la poltrona. Se ve que no la quería. Se ve que no quería porque el adjetivo despatarrada es muy grotesco y se lo inflige sin ninguna piedad, ¿verdad? No la estetiza de ninguna manera. Esta anciana despatarrada con sus montones de valijas es exactamente la antípoda de la belleza que va durmiendo con él a la par, ¿verdad? Está entre el acné de lo bello y el acné del horror, ¿verdad? Y luego sigue refiriéndose a la anciana. Parecía un muerto olvidado en el campo de batalla. En el suelo, a mitad del pasillo, estaban sus lentes de leer con el collar de cuentas de colores, y por un instante disfruté de la dicha mezquina de no recogerlos. Después de desahogarme de los excesos de champaña, me sorprendí a mí mismo en el espejo, indigno y feo, y me asombré de que fueran tan terribles los estragos del amor. Interesante, ¿verdad? Por segunda vez se ve al espejo. Primera vez se vio en la enorme sala de recepción del Charles de Gaulle y se vio ridículo con los 2 vasillos de cartón, con los últimos sobros de helado que quedaban en todo el lugar. Eso era cómico, pero ahora es trágico. Ahora se ve indigno y feo, y se ve víctima de los terribles estragos del amor. Una víctima del amor. Bueno, ¿de cuál amor? Bueno, sí, del amor unilateral de él, del amor anónimo, sin voz, sin expresión, sin exutorio, sin manifestación, sin... Un amor así no es realmente amor, a ver, es stricto sensu. Hablando en estricto sentido no es amor, bueno, pero él lo ve como en amor. Enamoramiento sin duda, claro, enamoramiento sí, amor no. Pero se sintió con el rostro estragado por el amor, con el rostro devastado por el amor. De pronto, el avión se fue a pique, se enderezó como pudo y prosiguió volando al galope. La orden de volver al asiento se encendió. Salí en estampida con la ilusión de que solo las turbulencias de Dios despertaran a la bella y que tuviera que refugiarse en mis brazos huyendo del terror. La fantasía del macho protector. Sí, porque ella estaría aterrorizada. Él no jamás. Él es hombre, ¿cómo va a tener miedo? Imposible. Pero se imagina que ella, pobrecita, es a damsel in distress, damisela en peligro, y él corre ahora a su socorro. Uno más de los muchos conatos reales o imaginarios de comunicación que se imagina con ella, ¿verdad? Sí, solo las turbulencias de Dios despertarían a la bella. En la prisa estuve a punto de pisar los lentes de la holandesa y me hubiera alegrado, pero volví sobre mis pasos, los recogí y se los puse en el regazo, agradecido de pronto de que no hubiera escogido antes que yo el asiento número 4. Si hubiera escogido la anciana el asiento 4, no habríamos tenido cuento. No habría habido cuento porque nada de esto habría sucedido. Y Gabo habría viajado con
con un viajante X, Y o Z perfectamente irrelevante que me hubiera generado esta maravilla de cuento. Y me alegro de que no haya triturado los lentes de la pobre anciana, porque eso era perverso de hacer. El sueño de la bella era invencible. Cuando el avión se estabilizó, tuve que resistir la tentación de sacudirla con cualquier pretexto, porque lo único que deseaba en aquella última hora de vuelo, estamos ya en la hora 7, ¿verdad? Ya 8 horas que duraba el tránsito de París a Nueva York. Lo único que deseaba en aquella última hora de vuelo era verla despierta, aunque fuera enfurecida, para que yo pudiera recobrar mi libertad. Sí, mi libertad y tal vez mi juventud, pero no fui capaz. Carajo, me dije con un gran desprecio, ¿por qué no nací Tauro? Entonces evoca la astrología, es decir, ¿por qué no nací más decidido, más bestia, más directo, más sanguíneo, más animal? ¿Por qué no nací Tauro? Bueno, eso no lo elige uno, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a hacer? Yo tampoco he estado nunca particularmente contento de ser virgen, ser Virgo, una virgen, ¿verdad? Pero no es cosa que me vaya a quitar el sueño en modo alguno. Entonces nos dice Gabo, despertó sin ayuda en el instante que encendieron los anuncios del aterrizaje y estaba tan bella y lozana como si hubiera dormido en un rosal. Siempre que alude a ella, Gabo adopta un tono lírico. Cuando no habla de ella, adopta un tono que puede ser cómico, humorístico, grotesco o groseramente realista, como cuando habla de la anciana despatarrada. Pero atención al cambio de registro, al cambio de tonalidad. Cuando pasa a hablar de ella, siempre modula a mi bemol mayor. La tonalidad luminosa y triunfal por excelencia, ¿verdad? Sí, entonces resulta que sale de su sueño profundo apenas con los anuncios del aterrizaje, tan bella y lozana como si hubiera dormido en un rosal. Solo entonces caí en la cuenta de que los vecinos de asiento en los aviones, igual que los matrimonios viejos, no se dan los buenos días al despertar. Y es que es cierto, es estrictamente cierto. No, en un avión uno despierta y no se da los buenos días. Los buenos días como saludos suponen una intimidad, suponen haber compartido una noche, pero la bella y él no compartieron una noche. Ella se descompartió, ella se enclaustró en una burbuja virtual con su propio microclima, recuerdo, con su propio olor de rosal, con su propio todo, dispuso todo en el baulito, dejó todo listo para cuando se despertara, se tapó los ojos con un antifaz, anticara, lo que es la anticara, ¿verdad? Ocultar la cara, y el pobre de Gabo viéndole de cerca el rosadito de las orejitas, el rosadito de las uñas, la ausencia de aretes. De nuevo, hay que estar muy inclinado sobre una mujer para detectar esos rasgos. Es decir, Gabo se ve que por lo menos geométricamente penetró en su espacio, penetró en su periferia de seguridad, pero sin hacer nada incorrecto, ni tocarla ni hablarla. No la tocó ni con las vibraciones sonoras de su voz, que hubiera sido lo más sutil del mundo, ¿verdad? Y bueno, me dicen aquí que los matrimonios viejos no se dan tampoco los buenos días al despertar. No sé, no me consta, no lo sé. Ni estoy casado ni soy viejo, así que no puedo decir qué hacen los matrimonios viejos. Creámosle a Gabo. Tampoco ella me dio el buenos días. Se quitó el antifaz, abrió los ojos radiantes, enderezó la poltrona, tiró a un lado la manta, se sacudió las crines, de nuevo, qué interesante, es que ella siempre tiene algo de animal, atención, de araña por la producción de seda, las trancos, las zancadas que tenía de leona, la chaqueta que era como de lince,
y ahora las crines como si fueran de un caballo, ¿verdad?, de potrero, un caballo salvaje. Y siempre evoca, Gabo, el registro zoológico, el registro animal o bien vegetal, en todo caso natural, para referirse a ella. Ella representa la naturaleza en un mundo que es antonomásticamente civilizado, urbano y citadino, como puede serlo un aeropuerto. Bueno, ella representa la primavera en ese aeropuerto. Ella representa la fauna y la flora toda de ese lugar tan lejos de la naturaleza como puede ser un aeropuerto y en pleno invierno, ¿verdad? Entonces se sacudió las crines que se peinaban solas con su propio peso. Imagínense, amigos, qué belleza, aquellas crines que caían por su propio peso, un pelo torrencial, un pelo líquido, un pelo catarático. Voy a improvisar este horrible adjetivo, una catarata de pelos, y se peinaba sola. Bastaba con dejarlas caer y se peinaban solas por su propio peso. Ella volvió a ponerse el cofre en las rodillas y se hizo un maquillaje rápido y superfluo que le alcanzó justo para no mirarme hasta que la puerta se abrió. Entonces se puso la chaqueta de lince, seguimos con los animales, pasó casi por encima de mí con una disculpa convencional en castellano puro de las Américas, el que se le imaginaba princesa de Oriente, o reina etíope, o reina africana, o quién sabe de qué lugar exótico. No sé por qué los hombres, y no me incluyo en esto, tienden a prestarle un aura de exotismo a la mujer que desean, no a la que aman, a la que desean, como si fuese exótico. Caramba, una mujer para el hombre es ya la alteridad, es la otredad, es el otro esencial. Es el otro irreductible, es el otro impenetrable, es el otro que nos dice don't trespass. Este es mi círculo, mi perímetro ontológico, no lo invada, Señor. Entonces, en ese aspecto ya es otra. Si hacemos de la mujer además una mujer exótica, la convertimos en una especie de alteridad al cuadrado. No solo es mujer, es decir, esencialmente diferente de mí, radicalmente diferente de mí, sino que además habla una lengua que no es la mía. Eso la hace ajena, extraña o exótica al cuadrado. El término tan mal usado siempre de bailarinas exóticas procede de la mala praxis de que allá en el siglo XIX en los burdeles las bailarinas que bailaban sobre las tablas del proscenio, y ya existía el tubo. El tubo existía, ya en 1850 existía el tubo. Lo sabemos por Johannes Brahms, que trabajaba en Hamburgo en casas de prostitutas y las veía dar con vueltas al tubo. Entonces, en 1850 ya existía el tubo. Pero ¿por qué a esas mujeres, y hoy en día, y la gente precisa, le llaman bailarinas exóticas? ¿Qué tienen de exóticas? Si vienen de Java o de Camboya o de las islas Tuvalu, yo admito que sean exóticas en el sentido riguroso de que vienen de exóticas, vienen de afuera. Pero las bailarinas que bailan en un tubo no son exóticas. Pueden ser de aquí, de San José, Costa Rica, tal vez de mi mismo barrio, San Francisco de los Ríos, tal vez de la cuadra, tal vez vecinas mías, yo qué voy a saber. ¿Por qué llamarlas exóticas? Por el mero hecho de que hagan danzas eróticas alrededor de un tubo. Eso no las exotiza. Serían exóticas si fuesen japonesas o chinas, pero no son exóticas. Nada, son simplemente bailarinas nudistas, eso es todo. O búsquenle el término que quieran, hay muchas posibles litotes y eufemismos y opciones para llamar a las mujeres que desempeñan este tipo de trabajos. Pero exótica no es un término válido. Exótico tiene que ser algo remoto, es algo que viene de allende los mares, algo que viene de muy lejos. Eso es exótico. Estas muchachas serán todo lo eróticas y lo eficaces que sean desde el punto
de vista como, ¿verdad?, detonadoras del deseo sexual, pero nada hay en ellas de exóticas. Es que sí lo solían ser en la Europa del siglo XIX. Las mujeres que se dedicaban a eso solían venir de las colonias, ¿verdad? Entonces venían a Europa a desempeñarse como bailarinas y sí lo eran exóticas, ahí sí, porque venían de afuera. Bueno, la costumbre se quedó y cualquier mujer que baila en un burdel alrededor de un tubo se considera bailarina exótica. Pues no son bailarinas exóticas, perdonen esta digresión tan larga y tan contundente. Son bailarinas de tubo, bailarinas nudistas, bailarinas, lo que ustedes quieran ponerle, desnudo artístico, mera pornografía, lo que ustedes quieran. Yo no estoy pasando aquí un juicio moral en modo alguno. No estoy emitiendo un juicio moral. Estoy haciendo un juicio descriptivo. ¿Por qué exóticas si no vienen de más allá? Vienen aquí del puro San Francisco de los Ríos. Entonces, ¿por qué exóticas? En todo caso, cerramos esa despedida. Entonces, la muchacha se puso la chaqueta de lince, pasó casi por encima de mí con una disculpa convencional en castellano puro de las Américas y se fue sin despedirse siquiera, sin agradecerme al menos lo mucho que hice por nuestra noche feliz, y desapareció hasta el sol de hoy en la Amazonia de Nueva York. Maravilloso final, maravilloso final. El cuento está fechado en junio de 1982. Sí, entonces se pone una chaqueta de lince, pasa por encima de él con una disculpa convencional, cualquier cosa. Perdón, señor, con permiso, señor, un momentito, señor, una cosa así, lo menos romántico que pueda haber en el mundo. En el castellano puro de las Américas, no era una deidad de Oriente, no lo era. Y si fue sin despedirse siquiera, y dice Gabo, con el principio de realidad completamente perturbado, ya alucinando, sin agradecerme al menos lo mucho que hice por nuestra noche feliz. Por el amor de Dios, no hizo nada. Y no fue una noche feliz. O sí, no. A ver, fue feliz en la medida en que alguien, de nuevo, pueda disfrutar del suplicio tantálico. Sí, fue tantálicamente feliz. Si uno es feliz con esa forma de masoquismo erótico, de tener algo supremamente bello al lado y no poder siquiera verlo, tocarlo, si a uno esas cosas lo excitan o lo hacen feliz, pues magnífico. Pero dice, nuestra noche feliz, como si la hubieran compartido. Evidentemente está siendo víctima de su efusión, de su emoción, de su sensibilidad poética, de su entusiasmo. Está siendo víctima de la imaginación, ¿verdad? No hubo ninguna noche feliz y no fue nuestra, porque no la compartieron, no hubo tal. Y la bella desapareció hasta el sol de hoy en la Amazonia de Nueva York. Termina con el mismo tono mítico. Es que vean qué interesante como una cosa tan peatonal, tan pedestre, tan down to earth, tan moderna, tan antipoética, porque es la negación de la poesía, como coger un avión y hacer filas delante de mostradores y mostrar el tiquete y lo llaman a uno por el altoparlante y le sellan esto y etcétera, 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 todo eso, y que lo vivió durante 9 horas en el aeropuerto, varado, para colmo, venía más cansado todavía, como una cosa así, tan estéril de poesía, él la transforma en una experiencia profundamente poética y mítica. Desapareció hasta el sol de hoy. Invocar al sol es nuevamente invocar el registro mítico, el dios sol. Desapareció hasta el sol de hoy en la Amazonia de Nueva York. Nuevamente el registro mítico. La Amazonia de Nueva York, sí, claro, una jungla de edificios. Nueva York que ciertamente puede ser tipificada una jungla, un enorme, inhóspito, tremendo y deshumanizado bosque de edificios. Adoro la ciudad y no la critico en lo absoluto, pero sí, es una ciudad que
que pigmeiza al ser humano. Peor, ¿no? Lo liliputiza. Nos sentimos todos como hormigas en medio de aquellas enormes secuoyas de cemento y de bronce y de cemento pretensado y de cristal que se elevan buscando, bueno, como dicen, sí, rascándole la panza a los cielos, rascacielos, se dice igual en inglés, gratte-ciel, un rascacielos. Sí puede ser comparado con la Amazonia. En la Amazonia también hay un abigarramiento de árboles enormes, descomunales, es perderse. Solo que aquí la jungla de cemento ya es una jungla orgánica, ¿verdad? Y si la Bella Durmiente se nos va para la Amazonia de Nueva York, ha de ser que es una amazona. Es a su modo una amazona, personaje mítico también. Entonces, vea todo lo que ha sido la Bella Durmiente de los cuentos fantásticos, ha sido la mujer más bella del mundo, ha sido una princesa de Oriente, ahora resulta que es una amazona. Gabo de Lira, es decir, la belleza de la mujer lo hace delirar, evidentemente. Pero bueno, por eso el cuento es bello. Por eso el cuento es bello. Y como él dice, ay, si yo contara esto nadie me lo creería. Pues yo se lo creo a Gabo, se lo creo. Algo tiene el cuento que no me parece fabulado. Me parece que sí, en los aeropuertos pasan cosas curiosas. Para el buen observador, para el escritor que anda con su libretita de apuntes lista siempre para anotar tal y cual detalle que puede potencialmente ser desarrollado en una historia. Un aeropuerto es un lugar fascinante porque se ve una fauna humana tan variopinta y tan extraña que de inmediato para un escritor con un mínimo de sensibilidad se convierte en un lugar prodigioso. Este cuento es una muestra en el arte de sublimar, de embellecer, de poetizar y de mitificar el lugar menos poético, menos mítico, menos bello, más prosaico del mundo. Pero Gabo, con su genio poético, logra transformarlo. Lo transforma en una aventura maravillosa, llena de personajes maravillosos y de alusiones a grandes mitos de la historia del mundo. Amigos, espero que hayan disfrutado, que se hayan reído. Este cuento es muy, muy humorístico. Es un cuento para reír más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Sin duda que es un cuento para reír. El humor de Gabo es extraordinario. Y yo me siento feliz de tenerlo ya en nuestra colección de los grandes escritores. Léanlo, disfrútenlo, mándenme su opinión, díganme qué les parece. Yo feliz de poder compartir con ustedes. Estas cosas, estos programas los hago, yo los hago por el gozo de hacerlos. No, por supuesto, sobra decir, no estoy recibiendo ningún tipo de honorario por esto. Ni me interesa, ni me importa, ni lo quiero. No lo quiero, lo desprecio absolutamente. Mi interés es compartir la belleza con ustedes. Porque eso me hace feliz. Es tan simple como eso. Eso me hace feliz. Como les dije alguna vez, me encanta que a la gente le encante lo que a mí me encanta. Eso me hace feliz, me da tanta vida, me da tanta felicidad. Entonces, este trabajo que es arduo y es difícil, pero se paga a sí mismo. El saber que ustedes lo están leyendo y que están disfrutando, esa es mi paga, esa es mi verdadera remuneración. No necesito ninguna otra y no aceptaría radicalmente ninguna otra. Un fuerte abrazo, amigos, llenos de afecto, y hasta nuestro próximo encuentro.